¿Qué representa el cine de superhéroes? ¿Qué es lo que hace diferente lo que se hace hoy de lo que se hizo hace 45 años? ¿Qué representa la figura de un superhombre, de un Dios todopoderoso que puede salvar a todos sin siquiera mostrarse el peligro en su rostro? ¿Qué es lo que representa en muchos medios para las personas el ver a un ser que esté por encima de los demás? Bueno, en tiempos actuales vemos a personajes como con Homelander y todos los demás, o incluso a Omni-Man en Invencible, y se nos vende esta idea de que todo superhéroe actual trata de ser retratado como un Superman malo, o que no actuaría como actúa un Superman de la era dorada. Este Superman lleno de ideales y que trataba de inspirar a las personas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo diferente? ¿Por qué las películas de hoy día se centran más en lo visual, en lo super, en lo que puede emocionarnos, en lo que puede decir es que esto es épico, esto es lo que busco en una sala de cine, busco emocionarme, busco estar frente a una pantalla gigante y que todas estas luces, todas estas emociones lleguen a mí a través de las acciones, del poderío de todos estos personajes? Y no digo que esté mal, pero honestamente llevamos ¿cuántos años? Cerca de 15 años haciendo esto, viendo la misma película una y otra vez, desde el estreno de Iron Man, que rompió con todos los ideales de un superhéroe y nos presentó a un tipo egocéntrico y multimillonario que solo estaba haciéndose de superhéroe para divertirse y para salvar al mundo en el camino a su propia grandeza y a su propia redención como persona. Y es lo que hemos seguido viendo año tras año, tras año, tras año, que se han estrenado películas. Y justo ahora es lo que ha empapado a otros universos cinematográficos que tienen que ver con el cine de superhéroes. Películas que tratan de emular lo que ha sido el universo cinematográfico de Marvel. Y todas estas películas se han olvidado una parte esencial que lo lleva este superhéroe en el nombre, Superman, el superhombre. No solo porque sea un dios o un ser todopoderoso de otro planeta, sino porque es un hombre capaz de hacer otras cosas. Un hombre del cual debemos de inspirarnos. Un hombre del cual podemos sacar ese lado bueno y tratar de mejorar el mundo. Un hombre que está dispuesto a arriesgar, a sentir y a preocuparse por los demás, pero tiene la ventaja de tener superpoderes, entonces puede hacer mucho más de lo que cualquier hombre puede hacer. Pero aún así eso no nos deja con la oportunidad, o más bien con la posibilidad de estar de brazos cruzados mientras un hombre lo hace todo por nosotros, sino que nos da la oportunidad de que las cosas pequeñas, las cosas que están a nuestro alcance, sean hechas por nosotros, sean logradas por nosotros, que cada quien ponga de nuestra parte y cada quien sea responsable de su vida y de los que los rodean, que cada quien pueda tomar su vida e inspirado por esta gran figura, lograr ser un héroe en la vida real, no un superhéroe, sino tomar el lado humano de estos y retratarlo en lo que ha sido la vida. ¿Por qué digo todo esto? Porque simplemente es algo que se pierde más y más y más al pasar de los años, y vemos muchas películas que están yendo a absurdos, honestamente. Ya saben de mi enojo con Quantumania, y de haber sacado este canal antes hubieran sabido de mi enojo con Love and Thunder, con Wakanda Forever, con el gran decepción. Y bueno, no fue decepción porque ya no esperaba nada, pero lo que fue para mí el multiverso de la locura fue un tremendo trago amargo. Y honestamente de No Way Home no puedo decir mucho. Me gustó la película, pero la vuelvo a ver y no logro emocionarme, porque eran cosas con las que sentíamos que debíamos de ser cumplidos como fans, y cosas que queríamos ver porque eran posibilidades que se nos podían presentar. Pero ¿qué queda del héroe? ¿Qué queda del hombre? ¿Qué queda de estos seres capaces de
levantarse y hacer lo que no todos son capaces de hacer. De estas personas que se levantan en su día a día y siguen viviendo, pero cuando oyen la señal de peligro, un grito desesperado o a alguien pidiendo ayuda, no dudan en saltar a la acción. Y siento que esto es algo que rescata muy bien esta película, Superman de 1978. Han pasado 45 años desde que esta película vio la luz y en su momento fue la película más cara producida hasta ese entonces. Entonces, pues, qué decir, se nota que en su tiempo debió haber sido un dolor de huevos conseguir todos esos efectos. Es contemporánea de las primeras películas de Star Wars e incluso los efectos aquí son mucho mejores a mi forma de ver las cosas. Y sinceramente es algo pues demasiado humano, humanizan demasiado a los personajes. Por un lado tenemos a Jor-El tratando de darle todo su conocimiento sobre ciencia, física, sobre los humanos y toda su historia, pero es que se queda ahí, en conocimientos, en cosas que pueden estar en la mente colectiva, que pueden estar en libros de historia, pero es que nadie o ningún libro de texto más bien te dice cómo es el vivir la vida, cómo es que deben actuar, más que nada cómo usar tus capacidades si es que tienes o logras descubrirlas por ti mismo. Realmente nadie va a venir y te va a decir qué es lo que debes hacer. Y aquí es donde entra el segundo padre de Clark ahora en la Tierra, que sería pues Jonathan Kent, que le dice estás aquí en este mundo, en esta vida, con un propósito, y eso es lo más importante de todo, tener un propósito por el cual vivir. No lo sé yo no soy el que te va a decir cómo vivir tu vida. Tú tienes que descubrirlo, tú tienes que sentirlo en el momento que pasen las cosas, en el momento que tu humanidad te deje llevar por ese camino que estás destinado a hacer. Sí, nadie le dice cómo vivir su vida, pero su padre le dice que debe actuar como humano, que debe tener todos sus sentimientos, todos sus ideales formados, y a través del conocimiento de su padre real, de su padre original más bien, pues aprovechar todos estos recursos y empezar a vivir. Y simplemente esto se remarca más con la escena de la muerte de Lois Lane, en el cual decide ignorar todo lo que le dice su padre Jor-El y pues regresar en el tiempo de una forma de la cual no vamos a discutir porque es totalmente inverosímil. Y pues sí, no hay mucho que decir de la escena, pero en todo caso sería eso, ¿no? La dualidad de lo que debe hacer y de lo que como humano que ha vivido durante casi 15 años o 20 años, que ha querido salvar a la persona en la que se ha fijado como interés amoroso, además de repetir ese tropo tan común en el género de salvar a la chica en apuros. Aunque me agrada mucho más esta Lois Lane, porque es una Lois Lane que vive su vida por sí sola y que no está dependiente de pues un hombre en cualquier momento. Es una persona realmente agradable y honestamente me cayó mucho mejor que la interpretación de... no me acuerdo su nombre. Pero sobre todo eso, siento que es recordar cuál es la intención principal de que existan los superhéroes, de que sean personas que nos saquen de la apatía de nuestro día a día, que no simplemente ignoremos a las personas a nuestro alrededor, sino que seamos conscientes de las cosas que pasan en nuestro día a día, de las cosas que pasan, de que existe un mundo allá afuera aparte de nosotros y en nuestra vida. Y pues sobre todo recordar que si podemos hacer algo dentro de nuestras capacidades, pues podemos hacerlo. Y honestamente entiendo por qué es tan difícil hacer una película de Superman. Entiendo por qué Zack Snyder en el 2013 decidió enfocarse más en la deidad que podría suponer este hombre, el por qué tanta sobreexplicación de su planeta y por qué lo más importante era su superioridad para con los humanos y demás. Porque honestamente es más fácil olvidarse de que Superman es
un humano por crianza más que un kryptoniano de nacimiento. Entonces, pues no hay mucho que decir. Han pasado 45 años y probablemente todo lo que podían decir de esta película ya se ha dicho. Que sí ha envejecido un poco mal, los efectos de Superman volando, como que se ve un PNG por ahí moviéndose. Nada, es que me estoy quejando en pleno 2023 de una película del 78, pero pues me imagino lo que habrá sido ver esta película por primera vez hace 45 años y deslumbrarse por toda la imaginación que fue para lograr esto, la cabeza flotante de Jor-El, todas esas cosas tan icónicas. El soundtrack es de las mejores cosas que he escuchado y es la primera vez que me emociono tanto con una película, pero tanto, desde la salida de Infinity War en 2018. Hay cosas que no se repiten y la verdad ha sido totalmente eso. Pues sí, y sobre todo quiero hacer este comentario y este video porque el día de hoy, bueno, mañana que saque este video, se estará estrenando Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y no sé qué esperar, no sé si... Es que miren, Peter Quill en el universo cinematográfico de Marvel se ha manejado como el personaje más humano, también el más estúpido, pero el personaje más humano dentro de la ficción que trata de manejar este universo, y nos deja ver cómo un humano puede rodearse de tantos seres tan extraños y seguir siguiendo sus propias motivaciones y su propia humanidad, sus propias ambiciones, y lo que nos hace apreciarlo tanto como ser humano y como persona, y lo que nos hace tenerle tanto cariño en realidad son sus carencias como personaje. Los momentos más graciosos cuando se burlan de él, y pues sí, está bien. Le dicen al propio Superman en su película, lo que a ti te sobra es humildad, porque incluso rescatar a un gatito que podría ser lo más insignificante del mundo, para una persona podría significar el mundo entero. E incluso para Superman, que puede fijarse en los más débiles para ayudarlos y no menospreciar cualquier pequeña acción, es lo que debemos hacer nosotros como personas. Y simplemente eso diría yo que deberíamos sacar en limpio de esta película y de estos 45 años de historia en los que se nos han presentado símbolos tan grandes como el Caballero Oscuro o personas tan maltratados como el propio Spider-Man, que ha tenido varias adaptaciones en menos de 20 años, y sinceramente ya estoy cansado de ver tantas veces los mismos tropos argumentales y sin llegar a nada, honestamente. Ha sido lo mismo durante tantas películas desde que inició el universo cinematográfico de Marvel, y sus intentos mal logrados por copiarlo de tantos otros estudios cinematográficos, las nuevas historias que están tratando de subvertir lo que se esperaría de un superhéroe y demás cosas, pero simplemente no podemos olvidar a lo que fue el primer superhéroe de la historia, el primer personaje en una tira cómica que logró conmover a los espectadores, que logró inspirar, que logró hacer que las personas se movieran y que logró darnos cuenta de que hay un mundo más allá de nosotros mismos. Y yo creo que esta película es importante para recordarnos esto, y a día de hoy yo recomiendo verla, y sobre todo estoy hablando de ella porque fui a verla al cine, la estaban pasando en Cinépolis, y pues fue una experiencia bastante interesante. Ver una película de hace 45 años en pantalla grande hace mucho más notable los errores que a día de hoy se consideran como tal, pero que en ese entonces pues eran muchos logros cinematográficos a gran nivel. Entonces, pues sí, solo queda agradecer la existencia de esta película y que derivó en que tantas otras grandes obras hayan existido. No debemos olvidar el origen de un hombre, el origen del hombre que ha decidido convertirse en héroe, y que gracias a sus habilidades puede hacer más que una persona de pie, porque de eso se tratan estas historias. No se trata de dioses que pueden estar sobre encima de todos los demás y menospreciarlos, o de personajes que pueden
sentirse lo más grande del mundo y al mismo tiempo ignorar a todos para cumplir con sus propios intereses. Personajes como esos hay de sobra, o personajes que se sienten el más importante de su propio universo e ignoran por todo lo que los demás han tenido que pasar para llegar siquiera a estar a un tercio de su nivel. Sí, hablo de Carol Danvers. Pero en fin, es un hecho histórico que esta película exista. Es algo importante tanto para el género de superhéroes como para las historias en general que se cuentan en el cine, y simplemente no debe ser olvidada, como no se debe olvidar el hecho del por qué existe, para qué existe y por qué a día de hoy sigue siendo un mejor mensaje que las últimas 15 películas de superhéroes que se han estrenado. Nos vemos.